Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 4. Amén. Dice así la palabra. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amén. Bueno, vemos acá este segundo capítulo que empezamos y como lo dice en el versículo 1, vamos a hablar de esta reunión con Él, dice, pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestra manera de pensar, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ni nadie los engañe, porque no vendrá, dice, antes de que se manifieste la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición. Bueno, un poquito esto, si ustedes estudian, y tienen que estudiar profundamente, lógicamente, para comprender, porque es un poco confuso muchas veces, esto es segunda venida, y tienen que ir a la raíz de los griegos, pero en la raíz del idioma, ¿no? Pero en la raíz del idioma ya hay confusiones, como ya dije, es ambiguo, cada uno lo interpreta conforme al entendimiento, y voy a darle simplemente más o menos la versión original, pero no, en realidad no se puede traducir, porque cuando vos ves el griego tiene varios significados, y hay un griego interlineal que lo pueden buscar si quieren. Dice así la palabra, en el versículo 2 y 3, que no sean sacudidos ustedes, que no sean alarmados, como si el día del Señor ha llegado. La otra versión también dice, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Entonces vemos que esto ya se da para la interpretación, porque cuando dice ha llegado el día del Señor, está confirmando Pablo que ha llegado. Pero en la otra forma de entender decía en el sentido de que el día del Señor vendrá, dice. Entonces ya da una interpretación futurista. Y le dice Pablo en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Y acá la traducción en el versículo 3 dice que a alguien no los engañe a ustedes conforme a ningún camino. Esta es la versión griega. Porque no vendrá, así dice la versión griega, porque si no viene la apostasía o la revuelta o la separación y es revelado el hombre sin ley, el hombre injusto, el hombre de injusticia, el hijo de la destrucción. Vemos acá como es medio confuso tal vez para ustedes, pero uno cuando ya estudia la palabra del Señor no se presta a confusión, porque vamos a apoyarnos en los demás versículos y van a encontrarle el sentido enseguida, como dice acá la palabra, que no nos dejemos mover fácilmente, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, y bueno, o está presente. En la versión griega también dice, está de pie ya el día del Señor. Así que, digo, ¿es sentido de interpretación? Bueno, vamos a apoyarnos en Mateo 24.
Mateo 24:24, y tenemos que entender, hermano, que siempre hablan porque acá voy a tocar dos acontecimientos. El natural que aconteció en tiempo de Macabeo, pero también el espiritual que aconteció justamente cuando Cristo estaba en la tierra, perseguido por los fariseos, la oposición de los fariseos, las persecuciones entre hermanos, entre judíos, porque se llamaban hermanos, entre judíos, porque había uno que creían en el Cristo y otro no, pero todo mostraba lo natural primero o después también para mostrar algo espiritual. Por ejemplo, cuando habla de la venida, por ejemplo, de la destrucción del templo. La destrucción del templo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Entró el general Tito, destruyen todo el templo y él justamente lo que dice es que no quedará, vendrá el tiempo en que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Y fíjense una cosa, piedra sobre piedra cuando está hablando. Escuchen bien lo que voy a decir. Porque los judíos también le refutan. Dice, destruí este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y le dice, en 46 años tardó para construirse el templo. Mas él hablaba, eso dice en Juan 2:21, anoten, todo viene bien. Juan 2:21, del templo de su cuerpo. Entonces le está enseñando algo espiritual, pero se cumple en lo natural. Y eso se cumplió después. Y algunas cosas se cumplieron antes. Pero mostrando todo eso natural, lo que va a ser el reflejo de un juicio o de una venida espiritual. Dice acá la palabra en Mateo 24:4, dice así la palabra. Diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Vemos acá la palabra, muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Qué estaba mostrando acá? Justamente lo que muestra en este versículo de la manifestación del fariseo, porque ellos hablaban en nombre del Cristo y ellos profetizaban del Cristo también. Pero la diferencia es que cuando se presentó Jesús, ellos no lo creyeron. Y vamos a seguir tocando. 24:7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Vemos, peste, dice, y hambre, nación contra nación. Esto yo lo había dado, que se había cumplido en el tiempo de los macabeos, aproximadamente en el 170 a.C., que se levantaba nación contra nación. Y había persecución en contra de los judíos. Se levantó Antíoco IV Epifanes para perseguir y prohibió el sacrificio en el templo de Dios. Ese es el día de la abominación desoladora, como habla en Daniel 11, en capítulo 12, también en el capítulo 9, y vemos que esto ya estaba cumplido, se cumplió, y como dice acá la palabra, voy a seguir explicando, nación contra nación, entonces reino contra reino. Entonces vino una persecución, porque Antíoco era usado por el mismo Satanás y quiso destruir, y en un momento tomó la ciudad de Judá y cesó los sacrificios para el Señor. Y es más, puso, como había dicho, la imagen de Júpiter en la casa de Dios, que para ellos era Zeus, después Júpiter era para los romanos, y hacían los sacrificios de cerdo. Todo esto se cumplió en lo natural, y vemos que en lo espiritual después reflejaba la persecución de hermanos contra hermanos, entre judíos, reino contra reino, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Y dice, habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. La peste, ¿por qué había dicho anteriormente que
había. ¿Por qué? Porque cercaron la ciudad, entonces hubo una gran hambruna, entonces vemos como en ese tiempo se comían, las mismas mujeres, por el hambre, las mismas mujeres judías comían a sus criaturas. Entonces se levantaba enfermedad porque había muchos muertos, mucha pestilencia, y como dice acá la palabra, hambres, hambres, por causa del hambre también había la peste, o sea, la misma gente cercada moría adentro, ¿de dónde? De la ciudad. Y dice acá la palabra, y terremotos en diferentes lugares. ¿Se acuerdan que había dicho también que en el libro de Macabeos lo explica, en el primer libro de Macabeos, cómo entran, vienen el ejército y dice que venían a paso de millares, dice, y temblaba la tierra con sus pisadas, porque era un gran ejército que venía para sitiar Judá. Entonces, esto espiritualmente lo podemos explicar, de estos temblores, terremotos en diferentes lugares, yo lo puedo explicar de una manera. Que lo tomado con ese mensaje de cuando estaba manifestado, la manifestación, y digo, ¿la manifestación de qué? La manifestación de los demonios. Dice que cuando Cristo se presentó, le oraba a los demonios y el demonio se sacudió, dice, y tembló el cuerpo y dejó. Bueno, habrá, como dice acá, terremotos. ¿Por qué? Porque el demonio mismo toma el cuerpo del ser humano, la vida del ser humano, como estaban esos endemoniados, y dice que se presentaba el Cristo y le reprendía, y dice que se sacudía con violencia y dejó el cuerpo. Eso en el cuadro de esta persona que tenía un hijo que dice que se tiraba al fuego, que bueno, muchas veces le intentaba matarse, pero si puedes hacer algo, hazlo, le dice. Entonces ahí es que oró y el demonio lo sacudió, dice, con violencia. Bueno, en esto yo tomo este sentido. Después también mi mamá daba mucho en el sentido que ese terremoto significa que temblaban, porque había mucho temor, ¿no?, por la persecución en ese tiempo. Y así reflejaba algo natural para comprender algo espiritual que después sucedió. Dice en el 24:9, menos mal que se fue la criatura porque me estaba perturbando. Ya cuando hay una perturbación, un pequeño ruido me saco, pero bueno, gracias a Dios. Dice así la palabra. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y estaba escuchando la prédica de mi mamá, justamente, que esta nación contra nación es la persecución espiritual que había entre judíos, cristianos versus fariseos, ¿no? Y ustedes fíjense que eso lo lleva al versículo cuando Raquel le dice, ¿por qué estoy sufriendo así? Y le dice, 2 reinos o 2 naciones hay en ti. 2 naciones hay en ti, porque ella estaba embarazada y estaba pidiendo por una criatura. Pero dice, si es así, ¿para qué vivo yo? Si la condición es sufrir. Le dice, 2 reinos hay en ti. Entonces esa nación contra nación siempre va a pelear, y eso es lo que va a traer sufrimiento y tormento. Pero no nos quedamos acá. Dice acá la palabra 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Os entregarán a tribulación, a persecución, y os matarán y seréis aborrecidos, dice, entre la gente por causa de mi nombre. Entonces, judíos entre judíos por causa del Cristo, como dice acá la palabra, y como siempre hablaba mi mamá, no es por política, no es por frontera, no es por nada de eso. Es por causa del nombre de Cristo la persecución. Y uno dice, no, porque hay guerra acá, hay guerra en Ucrania, hay guerra, pero no es por causa de Cristo. Es por causa de Cristo la persecución, como lo dice acá. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. ¿Entre quiénes se entregaban? Entre judíos. Y en tiempo de Macabeo había un grupo de judíos que transó con Antíoco. Y esto era lo que le entregaban también a los hermanos y los mandaban a matar. Los mandaban a matar, entonces venían, le mandaban, o sea, como vamos a decir vulgarmente, le mandaban al frente, los mandaban al frente. Entonces, Antíoco, que tenía servidores, se enteraban, entonces, muerte de espada, prácticamente. Y dice acá la palabra también,
Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Bueno, y esto en el sentido espiritual, ¿quiénes eran los falsos profetas? Los mismos fariseos, en tiempo de Cristo los mismos fariseos, porque ellos ya no estaban unidos al Cristo, o sea, eran el anticristo mismo. Y vamos a leer en primera de Juan 2.18. Primera de Juan 2.18. Vamos acá a ver quién es el anticristo. Muchos dicen que es el Papa. Bueno, acá está la respuesta. Dice primera de Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Dice, ahora dice Juan, en ese tiempo lo afirma Juan. Por esto conocemos que es el último tiempo. Es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros. ¿Quiénes eran los anticristos? Eran judíos. Es como decir, los anticristos salen, de Venezuela. ¿Y qué van a decir? Son venezolanos, van a decir, salieron de nosotros. Entonces, entre judíos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque no habían aceptado el Cristo. Entonces, no eran hijos de Dios, no eran hermanos espirituales, hermanos en la fe. Y se salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y es en Juan 4.1, vemos acá la palabra. Juan 4.1, acá lo confirma también. Juan 4.1, amén. Dice así la palabra: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Acá dice falsos profetas. Como decía ahí en Mateo que estamos leyendo, falsos profetas. Falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué? Porque ellos recorrían donde había un judío. Ellos hacían seguidores, prosélitos, como lo dice en la palabra. Entonces, ellos seguían predicando la ley, hablando de la ley de Moisés, pero ya no confirmaban el Cristo. Dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Quiénes negaban? Los fariseos mismos. Y vemos acá la palabra, el cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora está, dice, está confirmando Juan en aquel tiempo, que el anticristo ya está operando, ya vino. Entonces ese anticristo, ese falso profeta, son los fariseos. A ver, esto también me lleva a Juan 7:21 cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Y eso es lo que yo decía hoy. Los fariseos usaban la ley, venían hablando del Cristo. Ellos estaban esperando la manifestación del Cristo, pero no creyeron que Jesús era el Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, profetizamos en tu nombre, hablamos en el nombre de Dios. Pero ¿qué pasa? No lo creyeron cuando se manifestó. Y entonces este es el espíritu del anticristo. Los mismos fariseos que se levantaban contra el Cristo. Segunda de Corintios 3:14. Amén. Segunda de Corintios 3:14. Y van a ir hilando cada versículo. Esto lo tienen que tener anotado siempre. Entonces, digamos que ahí es cuando se van a tener el discernimiento, que esto ya está todo cumplido, esta manifestación. Dice así la palabra, segunda de Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, por los judíos fariseos. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El mismo velo. Entonces, entendimiento embotado. Embotado quiere decir que no tiene percepción, no tiene discernimiento de lo que lee, no tiene entendimiento. Porque recordemos que
Esto el Señor lo acomoda, lo espiritual, a la gente que es espiritual. Y para eso yo necesito, primeramente, como dice acá la palabra, el cual por Cristo es quitado. Solamente el creer en el sacrificio de Cristo, en la manifestación, en su encarnación, es la que va a darle el entendimiento, que ya está todo cumplido. Ellos venían hablando de la ley, venían hablando del Cristo por intermedio de la ley, pero no se dieron cuenta cuando vino el Cristo. Dice, no te apedreamos, ¿por qué? Decía, por buenas obras, sino que tú, siendo hombres, dices que eres hijo de Dios. Y ahí está la manifestación del anticristo, el cual se opone a todo lo que se llama Dios. Y dice acá la palabra, primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. A ver, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En carne. Vemos acá la palabra. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Era y sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio para quien no cree, pero el que tiene fe le es revelado. Grande es el misterio de la piedad. Y en ese tiempo era un misterio. No crean que todos creyeron. A muchos no les fue revelado. No tuvieron entendimiento, no tuvieron salvación. No aceptaron la manifestación, la encarnación del Cristo. No lo creyeron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, dice la palabra. Entonces está hablando toda la manifestación de ese tiempo, que ya vino, esa es la venida. Como dice en Hebreos también, no me acuerdo cuál es el capítulo exactamente, que en su primera venida se manifestará con relación con el pecado. Relación con el pecado. O sea, Dios se manifestaba con ellos con relación con el pecado. O sea, estando en la condición de hombre pecador, porque la ley no salva, sino que mostraba el pecado en tiempo de condenación, en tiempo de que no había salvación, por eso esperaban en el Cristo para ser salvo. Se manifestaba el poder de Dios. Con los milagros, por ejemplo, en el desierto, como le daba agua del pedernal, como abrió el mar rojo. Había muchas manifestaciones de milagros en ese tiempo. Se manifestaba con relación con el pecado, pero en su segunda venida, dice la palabra, se manifestará sin relación con el pecado. Y la segunda venida es espiritual. Por eso dice la palabra, el que no se arrepiente no puede ver el rostro de Dios. No puede tener contacto con Dios. Entonces exige limpieza, exige arrepentimiento, exige pedir perdón de nuestros pecados para que podamos tener ese contacto cara a cara. La misma palabra lo dice eso, que nadie puede ver a Dios si no está limpio, si no hay limpieza de pecado. Hay un versículo exacto que siempre lo nombro, pero que ahora no recuerdo dónde está, pero tengan en cuenta, anoten eso para buscarlo, googlearlo, porque si no me voy a salir muchos del mensaje. Entonces, vemos acá la palabra indiscutiblemente, grande es este misterio, dice. Cristo fue manifestado en carne. Y vemos que esto me lleva a 1 de Pedro 1:10. 1 de Pedro 1:10. Entonces, la primera venida que se manifestó con los judíos fue en relación con el pecado. La segunda venida, sin relación con el pecado. Sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Amén? La segunda venida, si vamos al Antiguo Testamento, escuchen bien lo que le voy a decir. ¿Es para nosotros? ¿Por qué? Porque el gentil no tenía parte con Dios. No tenía ni... A ver... El pueblo de Dios, naturalmente en esta tierra, era el judío. La ley estaba escrita para los judíos. Y ustedes lo llevan a Hechos 15, lo llevan a Hechos 21, dice, determinantemente le mandamos que no observen ni guarden nada de la ley a los gentiles. Nada de la ley, solamente que se abstengan de la idolatría.
Entonces el cumplimiento de la ley no es para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que guardar ritos? ¿Por qué tenemos que cumplir la ley de Moisés? Porque en realidad no es para nosotros. Y entonces la segunda venida, cuando lo habla en Hebreos, se lo está hablando ¿a quiénes? A los judíos, a los hebreos. Carta a los hebreos. Tenés que darte cuenta, pensar un poco, tenés 2 dedos de frente, meditar un poco de la palabra, para darte cuenta a quién está escrito, a quién está dirigido. Y que no hay segunda venida sin conocer la primera manifestación. Y que la segunda venida tampoco es para nosotros, sino que ellos esperaron en Cristo y primeramente había una relación con el pecado, una relación con Dios. Pero después en su segunda venida, como dice, se manifestará sin relación con el pecado. Algunos me preguntarán, pero si Cristo no vino en ese tiempo. Si ustedes empiezan a leer, por ejemplo, a ver, qué mal que lo borré, pero había una parte que decía en Mateo 24, del mismo que estaba leyendo, que justamente, Primera de Pedro, justo lo tengo acá, Primero de Pedro 1:10. Primera de Pedro 1:10. Dice así la palabra: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. De esta salvación, no está hablando de segunda venida, está hablando de salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo que estaba en ¿quiénes? En ellos. ¿Quién eran ellos? Los profetas que venían indagando. El Espíritu de Cristo. Y eso es muy importante entender. Que ya estaba esperando la misma esencia de Dios. Por eso digo, en su primera venida, ¿cómo se manifestó? Sin relación con el pecado. Y en su segunda venida, el reino de Dios, la manifestación del Cristo, se manifestará sin relación con el pecado. O sea, una relación espiritual, pero justamente el alma, con limpieza, con humillación, sin santidad, nadie verá a Dios. Ahora, por eso digo, ¿cómo? Me dicen, ¿cómo? El Cristo ya vino en ese tiempo. No se manifestó, ¿cómo puede manifestarse otra vez? Entonces acá está la respuesta. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Cristo y las glorias venideras tras ellos. ¿Vemos? Ya estaba operando el Espíritu de Cristo en los profetas, ¿o no? La misma esencia de Dios, ahí lo indica. Y dice así la palabra: a esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Anhelan mirar los ángeles, o anhelaban mirar los ángeles. ¿Quién eran los ángeles? Los profetas, los mismos mensajeros de Dios. Ellos querían ver ese día glorioso. No lo vieron. Nosotros lo vemos, o sea, los judíos en ese tiempo lo vieron más bien, en la manifestación, la resurrección del Cristo, el reino de Dios, y nosotros estamos viviendo en el tiempo del reino de Dios. Amén. Y dice acá la palabra: por tanto, ceñid vuestros lomos, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, y sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se os traerá, dice, cuando Jesucristo sea manifestado, dice la palabra. Pero Cristo ya fue manifestado. Y vemos que dice acá la palabra: esperad por completo en la gracia de Dios cuando Jesucristo sea manifestado. Y está hablando de salvación, no segunda venida. O sea, la segunda venida, que era para los mismos judíos, es el día de salvación para nosotros. Los que creímos, los que aceptamos después como gentiles, los que pedimos perdón, ya entramos en el reino de Dios. Entonces, acá cuando dice, preparen su entendimiento, su mente. Y dice, y sed sobrio, dice, tengan dominio propio, tengan humillación, váyanse limpiando, sean santos, sean puros.
crean en la manifestación del Cristo. Esto te está diciendo. Y vemos cómo en los tiempos verbales, cuando acomoda la palabra, presta confusión. Entonces muchos van a esperar y van a seguir esperando, porque van a pasar los cientos de años, los miles de años, y después ya, ahora veo que están escribiendo otras cosas, ¿no? Porque ya que no se está cumpliendo esta venida, para ellos porque la entienden mal, entonces dice, bueno, pero ¿no saben que un día del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día? Bueno, ya la van a estirar otra vez como chicle. Y aparte, en ninguna parte de la Biblia dice 2000 años después que va a venir. ¿Amén? 2000 años después que va a venir. Eso es un pensamiento simplemente que no tiene base bíblica, porque no está escrito en ningún lado. Se podía llegar a entender una manifestación de un reino espiritual 100 años después, tal vez, por ponerle una cantidad de años. Pero no 2000 años después. ¿De dónde lo pueden sacar eso? Porque había persecuciones en aquel tiempo, y muchas. Y dice acá la palabra, en 1 Timoteo 4:1, el reino de Dios siempre es espiritual. Y dice acá la palabra, el mismo Cristo lo dijo a Pilato, siempre lo repito, mi reino no es de este mundo. ¿Y por qué se espera que esté reinando en este mundo? Cuando dice mi reino no es de este mundo. Y muchos esperan esos 1000 años de paz. Está todo bastante confuso. Y he leído bastante y he llegado a la conclusión, porque siempre tenía una duda, a ver, porque él cuando dice en Apocalipsis, que está nombrado, Gog y Magog, o Gog, rey de Magog, bueno, nadie sabe a ciencia cierta quién era, pero llega a una conclusión cuando vos te vas al libro de los Macabeos, a Daniel también leer, cuando decían que venían las naves de Quitín. Quitín era Chipre, o sea, que eran el reino de los griegos, para justamente castigar al pueblo de Dios, entrar en guerra, los cerca. Bueno, y era el imperio exactamente, de Seleucida. Exactamente, eran todos descendientes de los griegos. Cuando muere Alejandro, asume primeramente Alejandro Magno en el 336 a.C. Después, a su muerte, que él reinó 12 años nomás, se divide en 4. Se lo dividen en 4. Uno era el reino de Egipto, el sur, el imperio Seleucida. Decime otra vez. ¿Sí? Seleucida, ahí me confundo, de Seleuco. Bueno, la cuestión es que tuvieron después descendientes que se iban siempre tratando de tener dominio y se derribaban entre descendientes, y la cuestión que de este imperio aparece Epifanes IV, en el 170 aproximadamente, Epifanes, Antíoco IV Epifanes, y es el que justamente persigue mucho a los judíos, el que presenta, como había dicho al principio, el sacrificio de cerdos. Entonces, llegamos a la conclusión que eran los mismos griegos, que era Gog y Magog, porque estaba todo cumplido en ese tiempo. Por eso el Apocalipsis, cuando habla de Juan, está viendo una visión hacia atrás, simplemente confirmando que ya está todo cumplido, porque dice que vendrá un tiempo de paz, y el tiempo de paz lo tuvieron después de salir del cautiverio de Babilonia, un tiempo, porque 1000 años cuando habla, está hablando simplemente un tiempo en extensión, que ya estuvieron libres, reconstruyeron la muralla de la ciudad, el templo de Dios, hicieron toda la reconstrucción. Pero después dice, será soltado, se levantará en un tiempo Gog y Magog, ¿no? Y ese, los mismos griegos. Y después dice, por un poco de tiempo, y después vendrá el juicio. Ahí, después. Y ese juicio, para uno, después lo vamos a ir confirmando, para uno representa que cada uno va a recibir la recompensa conforme a sus hechos. El que cree va a recibir salvación y el otro va a recibir condenación. Y dice acá la palabra, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice acá la palabra. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes
y los que han conocido la verdad. Bueno, vemos acá la palabra, en los postreros tiempos, apostatarán, apostasía. Estamos hablando de apostasía, porque estamos hablando del principio que decía, no vendrá el día del Señor sin que antes se manifieste la apostasía. ¿La apostasía qué quiere decir? Desvío de la fe, separación de la fe, separación del camino. Y como dice acá, 1 de Timoteo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la mente, prohibirán casarse. ¿A quién se refieren prohibirán casarse? Primeramente los judíos tenían una doctrina, pero de los mismos judíos, o sea, de los fariseos, los saduceos, pero se desprende, prohibirán casarse, los esenios. Los esenios vivían una vida como sectas, o sea, ellos vivían apartados, ellos hacían comunidad aparte, ellos no bebían vino, había un montón de cosas que no comían como los mismos fariseos, pero aparte no se casaban. Naturalmente era así, pero espiritualmente, si vos lo llevás al entendimiento de la palabra, a ver, espíritus engañadores, doctrinas demoníacas, que teniendo cauterizada la mente, prohibirán casarse de la unión espiritual con Cristo. Entonces, prohibirán tener salvación, o sea, alimento que Dios creó. Y el alimento que Dios creó, que es el mismo sacrificio de Cristo, para que tengamos salvación, para que seamos libres de la condenación. Entonces, prohibían, ¿por qué? Porque perseguían ellos, perseguían a los mismos judíos, entonces le prohibían el creer, amén. Y esto vamos a llevarlo, y después vamos a llevarlo a Mateo, en Judas 1:6. Dice acá la palabra Judas 1:6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el día del gran juicio. ¿Qué eran los ángeles? Los mensajeros, que no guardaron su dignidad. Entonces, los mismos fariseos se desviaron de la fe, apostataron, vemos del camino, no creyeron que Jesús era el Cristo y abandonaron su propia morada. La casa de ellos, ¿quién era? La misma presencia de Dios. Pero dice, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. Esta es la condenación que tuvieron por no creer en el Cristo. Prisiones de oscuridad, dice acá la palabra. Ellos recibieron conforme a sus hechos, porque no creyeron. Y Mateo 24:15, acá viene algo interesante. Dice, Mateo 24:15, dice la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esto dice el Cristo. Del que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay del que esté en cinta y de los que críen hijos en aquellos días. Orad para que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. A ver, entendemos esto, escuchen, la persecución, ¿no? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cuál fue el día de la abominación desoladora? 167 a.C. Vemos, si lo leen Primera de Macabeos, si leen el libro de Daniel capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, lo van a encontrar. Día de la abominación desoladora. Desoladora, o sea, la destrucción. Entonces le está diciendo, ya se cumplió. Entiendan que el tiempo está cumplido, le está diciendo indirectamente. Si ustedes lo leen, van a entender que este tiempo está cumplido. Y dice acá la palabra: entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Los que estén en Judea, le está diciendo. Huyan a los montes. No el que esté en Argentina, huyan a los montes. Huyan a los montes.
Y huyan a los montes, ¿por qué? En tiempo de Macabeo, huyan a los montes. Dice que justamente cuando vino la abominación desoladora, se levantaron primeramente Matatío con sus hijos Jonathan y el otro, no me acuerdo cuál era, de los Macabeos. Macabeo quiere decir martillo. Martillo. Entonces, se los tenía con ese sobrenombre, ¿por qué? Porque eran hombres luchadores, hombres que batallaban contra el imperio Seleucida. Bueno, contra eso. Y bueno, la cuestión es que se levantaron a batallar, a defender, pero ellos tenían que huir de la ciudad, porque la ciudad estaba tomada. Entonces huyeron a los montes, y esto también está escrito en los Macabeos, cuando ellos le tocó huir a los montes, y desde ahí ellos luchaban contra el enemigo que venía del norte, de este imperio Seleucida. Y dice acá la palabra: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y críen en aquellos días, que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Bueno, entonces el estar encinta, estar embarazado, criar hijos, cuando uno ya va creciendo en la manifestación del Cristo, si lo tomamos en el sentido del tiempo de Cristo, es justamente como dice acá: hay de las que estén encinta, porque iban a ser perseguidos. El que creía en Cristo iban a ser perseguidos por los judíos, por los fariseos. Y como dice, está hablando de sufrimiento, está hablando de persecución, está hablando de tribulación. Pero si lo llevaban acá en el 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? Sábado. ¿Se lo va a decir a un gentil? Nos va a decir a nosotros un día. ¿Qué tiene que ver un día de sábado? El día de reposo ellos no podían hacer nada. Ellos se tenían que guardar en las casas. Tenían que estar. Y como sabían eso, escuchen, lo sabían con los que guardaban la ley, que no iban a salir, lo iban a buscar en sus casas y lo iban a matar. A todo el que quería, ellos no podían luchar, ellos no se podían defender, ellos tenían que estar quietos. ¿Y qué pasa? Morían. Por eso le dice acá la palabra: orad pues que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. El invierno, ustedes saben que en invierno es cruel, es duro allá. Los pastores, que hacían en invierno, guardaban todos los animales en el corral, ¿sí o no? No se salía. Era prácticamente, no se viajaba, porque es duro, es nieve, el clima es muy frío, y prácticamente estaban descansando, estaban en sus casas. Y dice acá la palabra, en Juan 9:22, ¿vieron cómo si tenemos un poquito de datos históricos va encajando todo? Va encajando de todo. Y dice Juan 9:22, el último versículo. Dice acá la palabra: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Fuese expulsado. Vemos el espíritu del anticristo. ¿Por qué? ¿Por qué lo doy a esto? Porque justamente, escuchen, venimos del 2:4 de Primera de Tesalonicenses. ¿Qué dice el 2:4? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, anticristo, los fariseos. Por tanto, se sienta en el templo de Dios como Dios. Ellos tomaron posesión como Dios, gobernaban, se creían, o sea, tomaban el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y vamos otra vez a ese versículo, como dije. ¿Cuál era? 9:22. Entonces, sus padres, por cuanto tenían miedo, bueno, le mandaron, pregunten a él edad tiene. Y decía, que había recibido la vista.
que había sido sanado por Cristo. Entonces los judíos ya habían acordado que aquel que confesase que Jesús era el Mesías, lo expulsaba. Entonces tomaron el lugar del templo. Se sentaban haciéndose pasar por Dios como Dios. Ellos tomaron el lugar de Dios. Y vemos, y respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Ese es en el 9:34. 9:34. Y lo expulsaron. Porque este ciego dice: es extraño que ustedes no han creído, que ustedes teniendo vista no lo crean, no lo ven, no lo sienten. Entonces dice: y es extraño que aquel que ustedes dicen que es un impostor, a mí me dio la vista. Entonces dice, lo expulsaron. Y como dice acá en el 9:35, vamos, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y en el 9:39 dice la palabra: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. O sea, los mismos fariseos. Y los fariseos le preguntaron: ¿no dice ciego a nosotros? ¿Por cuánto decís? Vemos, están ciegos, le dice. Entonces vemos acá la palabra entendiendo. Jesús, ¿dónde lo encontró a este joven? Oyó Jesús que lo habían expulsado, y hallándole le dijo. ¿Quién tomó el lugar de Dios? Los fariseos. Estaban en el templo y lo expulsaron. Y Jesús estaba afuera. Tomaron el mismo lugar del Hijo de Dios. ¿Quién tenía que estar en el templo hablando? El mismo Jesús. Pero Jesús estaba fuera de la sinagoga, y los que estaban adentro eran los mismos fariseos. Tomaron el lugar de Dios y se hacían pasar por Dios. Tomaron las decisiones que Dios tiene que tomar, que le corresponde a Dios. Pero ¿qué pasa? Tomaron el lugar de ellos y ellos decidían: vos sí, vos no. Entonces todo esto está cumplido en el tiempo de la manifestación del Cristo. Entonces vemos acá por la palabra, 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 4, que nadie te mueva del modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. Ni por espíritu, ni por palabra, como si fuera carta en el sentido nuestro. ¿Por qué? Porque le estaban convenciendo, tal vez, no yo digo esto, le estaban convenciendo de que el día del Señor no estaba presente. ¿Había persecuciones? Sí. Y algunos dicen que estaban muy atribulados. Sí, tribulación había, persecución para los tesalonicenses. Pero vos fíjate cuando empieza en el primer capítulo, ¿qué habla? De la fe, alaba la fe, la persistencia. Y si vos encontrás una explicación, te dice: estaban desalentados, estaban desanimados, porque no sabían si que el día del Señor le habían dicho que ya había llegado, entonces estaban desalentados porque no iban a partir con el Cristo, porque eran muy perseguidos, porque ya estaban abandonando la fe. Y es mentira, porque si vos lees la carta, al principio, Pablo, justamente lo que le alaba a los tesalonicenses es la fe. La obra de fe, cómo ayudaban a los hermanos, cómo confortaban, cómo a él mismo lo confortaron. Así que, si uno va a leer, justamente tiene que apoyarse en todo este versículo, en el sentido que está cumplido el día del Señor. Y esa segunda venida, como hablan de ellos, era para los judíos. Pero la segunda venida quiere decir ¿cuándo? La manifestación de Cristo. Hay el reino espiritual. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. O si no, vamos a estar esperando toda la vida. Y en realidad lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Y qué te agrega esperar a ver si se cumple o no? Porque si vos no te humillás, ¿dónde vas? Te quedás.